Muy buenas noches. Gracias por estar aquí en la conversación correspondiente al mes de febrero, la conversación que cada primer miércoles de mes efectúa el Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología, Asociación Civil. El día de hoy nos da mucho gusto que una mujer que pertenece a una familia de profesionales en el ámbito de la sexualidad avecindados en Jalisco, nos brinde una conversación por demás interesante, desarrollo sexual infantil, su importancia en la sexología. Y digo que me parece que es muy trascendente porque a veces damos por sentada que la sexualidad, bueno, pues va a surgir en los seres humanos y es algo natural y pues a veces no es tan sencilla la cosa. Recordemos que pues somos seres humanos y entonces somos seres que sí tenemos una parte biológica, pero también una psicológica y una sociocultural. El día de hoy, la asociada titular Blanca Olivia Villarroel Higareda charlará, como ya dije, desarrollo psicosexual infantil, su importancia en sexología. Ella es médica cirujana y partera por la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en sexualidad y equidad de género y tiene también una maestría en terapia sexual y de pareja. Además, tiene experiencia en el trabajo en temas de violencia. De manera que, pues nuevamente agradecemos la presencia de todas ustedes, pero también que la doctora Blanca Olivia nos vaya a brindar esta conversación. Voy a ponerme en silencio porque quiero escuchar con mucha atención lo que nos vas a compartir, Blanca Olivia. Adelante, por favor. Muchas gracias, gracias maestro por la presentación y bueno, gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, que a mí personalmente me apasiona mucho, pero también siempre me pone bastante nerviosa por la responsabilidad que conlleva hablar de la salud sexual infantil, ¿no? Por muchas cuestiones. Primero, porque caemos muchas veces en esta cultura adultocentrista de interpretar, pero también muchas otras veces no es tan sencillo aún con la auténtica intención de querer entender cómo funciona la mentalidad de las infancias en el tema de la salud sexual, no es tan sencillo a veces poder entenderlo, ¿no? Es una evolución que difícilmente se nos educa en el contexto habitual a tener y bueno, que además está cargada de muchos tabús, prejuicios, ¿no? Entonces, tocar este tema me parece a mí todo un honor en este foro, pero también una enorme responsabilidad, creo que para todas las personas que estamos implicadas en el trabajo sexológico. Bueno, esta frase yo la tomo porque es una frase que alguna vez leí y me gustó bastante porque tiene mucho detrás de ella, ¿no? Finalmente, obviamente hay que contextualizarla pues en su época en que surge, pero habla diciendo, si el sexo es sucio en el cuarto de los niños, no podrá ser limpio en el lecho nupcial, ¿no? Y digo que contextualizarla porque, bueno, habla de niños, o sea, con un género masculino y además tomando como referencia al lecho nupcial, que hoy sabemos que no es el único espacio de vida erótica, ¿no? Sin embargo, cuando surge esta frase, bueno, lo que trata de aterrizar es esta situación, ¿no? Mucho de lo que hagamos o dejemos de hacer en el contexto de la sexualidad infantil, pues va a quedar integrado para el resto de la vivencia de las personas, ¿no? Entonces es algo sumamente importante el poder tocar estos temas. Eh, Hay una frase que también me gusta mucho que dice, en tiempos de guerra unos lloran y otros venden pañuelos, ¿no? Algo muy similar me pasó a mí con esta situación de los libros de la SEP. Mientras hubo esta crisis, este caos en muchas de las escuelas acá en Guadalajara, hubo protestas, hubo incluso firmas de cuidadoras, padres y madres de familia pidiendo que se quitara esto del programa. Bueno, a mí me resultó sumamente útil porque afortunadamente muchas personas trajeron a mi consulta, a infancias que quedaron en este proceso, ¿no? Desde infancias que no tuvieron el tema, pero ya el solo hecho de que se pusiera sobre la mesa, bueno, les hizo ruido a las personas que estaban a cargo de estas infancias, o niños y niñas y otras infancias diversas también, que de repente quedaron a mitad del curso, ¿no? De repente me decían algún niño, por ejemplo, o alguna
persona que acudía al consultorio. Oye, es que a mí me explicaron esto, pero no entendí muy bien. O es que mi maestra lo explicaba, pero muy rápido. Y bueno, cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad esta crisis que despegó a raíz de esto, como lo son muchas otras crisis, de poder tomar el escenario para poder recolocar de una manera digna la educación sexual infantil, ¿no? Yo tuve la oportunidad de formar parte de este proceso, o bueno, ser espectadora de este proceso. Por cuestiones de la vida y que algún día les contaré, no me tocó hablar sobre el tema de sexualidad en estos nuevos libros de la SEP, pero me tocó toda la capacitación que se daba, ¿no? Fue un programa sumamente muy bien estructurado, con muchas expectativas, con una pedagogía bastante interesante. Entonces, creo que hay que anclarnos de estos eventos, como muchos otros, para poder tocar el tema nuevamente. Eh, Hablando de desarrollo psicosexual, bueno, situarnos en un lenguaje que nos pueda colocar a todos desde un mundo, a todas y todas, perdón, desde un mismo punto de partida. Hablar de desarrollo psicosexual se entiende como todas las características biológicas, psicológicas y sociales que son más comunes alrededor del sexo género y que se van a presentar en cada etapa o periodo temporal de la niñez y adolescencia. Es decir, vamos a estar haciendo una descripción de las características de comportamiento y de pensamiento, ¿no? Y esto es muy importante resaltarlo. Son biológicas, psicológicas y sociales alrededor del sexo género. Ahorita vamos a ver por qué alrededor del sexo género específicamente, ¿no? Porque en cuestión de las infancias es un punto sumamente importante. Bueno, para brindar un apoyo en el desarrollo psicosexual infantil, es muy importante que tomemos en cuenta algunos puntos, tanto como personas que estamos en la cuestión de docencia, como si somos personas cuidadoras de infancias, ¿no? O sea, creo que desde cualquier punto estos son algunas cuestiones básicas que tenemos que mantener. Algunos de estos conceptos que yo voy a mencionar los tomo del material que ofrece el AMSAC, que alguna persona de equipo de que ya los conozca. Es un material sumamente bonito que genera el AMSAC para docencia y que incluso lo establecieron por grados y que es gratuito, ¿no? Que estaba también desde hace ya mucho tiempo disponible, pero a mí me parece que no ha caducado porque estos siguen siendo cuestiones que debemos de tomar como punto de partida. Primero, eliminar la interpretación adulta y erótica que colocamos a la sexualidad infantil, ¿no? Es decir, no asumir que las infancias están teniendo determinada conducta desde lo que yo como persona adulta pudiese interpretar, sino que debe ser al revés, ¿no? Las personas o las infancias deben de darnos la pauta de explicarse qué es lo que están buscando con determinada conducta, pensamiento, pregunta, etcétera. Otro es evitar pensar siempre en la relación sexualidad infantil, abuso sexual. Y esto lo pongo porque es una cuestión que de repente es una línea difícil, ¿no? Si bien hay bastante abuso sexual en México y debemos estar atentas a tomar en cuenta datos que puedan hablarnos de abuso sexual, tampoco convertir en esta falta de educación sexual y estos mitos y tabús que le rodean cualquier conducta sexual en un dato de abuso sexual, ¿no? De repente hay conductas sexuales, por ejemplo, alguna infancia que se desnuda y enseña, por ejemplo, el pene, ¿no? Y entonces, seguramente alguien está abusando sexualmente de esta infancia. Y no necesariamente tiene que ser así, ¿no? A lo mejor corresponde a una etapa específica del desarrollo psicosexual. Si ya son personas adultas y se paran en un foro a enseñar el pene, bueno, ahí sí hay que preocuparnos, ¿no? Ya ahí sí no corresponde a una conducta esperada. Eh, Incrementar la capacidad para colocarnos en el lugar desde el cual él o la menor o las infancias en general perciben la experiencia. Es decir, esta parte que yo les mencionaba, ¿no? Como de colocarnos desde la pregunta en vez desde la respuesta de la persona adulta. Recordar también que nuestra función es de orientar hacia una expresión saludable y respetuosa, no moralista, porque además sabemos que el cerebro moral no está conformado en las primeras etapas del desarrollo infantil. Entonces, conceptos morales como bueno, malo, castigo, premio, no van a ser muy bien entendidos antes de los 5 o 6 años. Entonces son conceptos que no son como útiles en temas de salud sexual infantil y lo que deberíamos hacer es más bien orientar hacia una expresión saludable y respetuosa. Comprender la sexualidad infantil como natural, positiva y saludable, es decir, también tener en cuenta que no la sexualidad infantil no solo se atiende cuando ya representa una problemática de la conducta o un tema de abuso sexual, sino que la educación sexual infantil es un derecho humano que tienen las infancias y que tiene que ser atendido en cualquier arista, ¿no? Sea que tengamos un problema visible o sea
que sea parte de un desarrollo esperado. Y esta que a mí me encanta ponerla porque creo que es un punto en el que debemos reflexionar también, reconocer cómo nuestro propio desarrollo sexual influye sobre la respuesta que tenemos hacia ciertas conductas sexuales, ¿no? De repente vemos, por ejemplo, papás, mamás, personal docente que se asusta ante una conducta sexual y se asusta porque sus propias vivencias, sus propias cuestiones morales o incluso sus propias cuestiones de trauma a veces, que también son muy complejas, pues están haciendo que genere una óptica distinta a lo que realmente está pasando, ¿no? Y generamos sesgos hacia las conductas infantiles. Entonces, tocar el tema de sexualidad infantil nos obliga sí o sí a indagar cómo fue nuestra propia sexualidad y con qué cosas estamos cargando, qué cosas debemos llevar incluso a un proceso terapéutico y desde qué aristas estamos observando las conductas sexuales. Bueno, conocemos bien la teoría del doctor Eusebio Rubio Arioles y esta teoría ha sido muy útil realmente también, entre muchas otras cosas, para poder explicar la sexualidad infantil. Sabemos que la sexualidad infantil puede tocarse en cualquier etapa de la vida, o sea, ya nacemos como personas sexuadas, entonces no hay una etapa para empezar a hablar de sexualidad infantil que sea orientada hacia solamente una cuestión reproductiva como suele serlo muchas veces. Es decir, en la adolescencia y por una cuestión de embarazo, ¿no? O estas charlas como de la menstruación, temas muy, muy reproductivos, sino que la sexualidad infantil puede tocarse desde cualquier componente de estos olones y que además tiene que aterrizarse obviamente a la etapa del desarrollo que está viviendo la infancia que estamos abordando. No voy a ahondar en estos solones porque probablemente las personas que ya estemos en este foro los conozcamos y bueno, para no quitar como tiempo del resto, pero si no los tienen como muy bien identificados, es una recomendación importante a quienes no los tengan como muy bien estructurados, pues darle un repaso, ¿no? Porque además de estos solones y de esta teoría sistémica, pues también parte lo que va a ser el abordaje de la identidad sexogenérica, que también esa es una cuestión de traducciones, ¿no? Porque en algunas traducciones solo hay identidades como más bien tomadas como genéricas, por ejemplo, transgender, y no hay como esa traducción a veces que es una ventaja, creo yo, de los hispanohablantes que hemos tenido en sexo genérica, ¿no? En puntualizar esta diferencia conceptual, que me parece algo muy enriquecedor, ¿no? De repente pensamos que la literatura en inglés es la que nos ofrece más ventajas por alguna razón, pero hay muchas cuestiones de la literatura mexicana, o bueno, hispanoparlante, que también permiten puntualizar conceptos muy importantes, ¿no? Como son la identidad sexogenérica y las orientaciones erótico-afectivas. Esta es una propuesta que alguna vez yo veía y me gustó mucho porque de repente a lo mejor esa es otra cosa que nos pasa, ¿no? Como personas que estamos dentro del ámbito de la sexología, asumimos que el concepto ya es obvio y que las personas cuidadoras, docentes, padres, madres de familia, etcétera, ya tienen dominados estos temas. Pero esta imagen a mí me ha sido muy útil como para aterrizar un poco y bajar un poco el tema del pánico de sexualidad infantil, ¿no? Porque las personas cuidadoras escuchan sexualidad infantil y además con todo este tema de pues de la cultura de memes, hoy muchas cosas se informan a través de memes, ¿no? Entonces estos memes de la ideología de género y memes haciendo creer que queremos ir cambiando identidades a voluntad y que queremos ir así como formando un ejército de infancias orientadas hacia cierta cuestión, etcétera, ¿no? Estas malas informaciones que se dan a través de los memes, las redes sociales. Entonces, esto ayuda como un poquito a mitigar esa ansiedad, ¿no? No vamos a hablar de lo que las infancias no estén preparadas para entender. No vamos a hablar justamente de lo que va acorde a la etapa a la que están viviendo y las necesidades propias. Entonces hay que aterrizar, por ejemplo, creo que uno de los temas que más asusta de repente es el tema de erotismo, ¿no? Decimos erotismo en la infancia y hay como una cosa ahí, como una reacción incómoda, pero es porque estamos erotizando desde una visión de personas adultas, cuando en realidad el erotismo en la infancia, siguiendo esta parte de que es un placer a través de los sentidos, pues es qué sienten las infancias agradable en tu cuerpo, ¿no? Puede ser una manera de explorar el erotismo. ¿No? Con qué te gusta jugar, con tierra, con burbujas, te gusta. Había un niño en consulta que yo le decía, ¿cómo se sienten los abrazos? ¿No? Y a diferencia de los adultos que decimos bien o mal, él decía, no, pues a veces se sienten calientitos, a veces se sienten apretados, a veces se sienten asquerosos, o sea, estas cuestiones que desgraciadamente vamos
quitándoles a las infancias, bueno, explorarlas desde esta manera, desde su vivencia muy propia de la edad que están cursando. Reproducción, bueno, ¿cómo eres cuando eres papá, mamá, o no quieres ser papá, o no quieres ser mamá, incluso para evaluar cómo son las figuras que les rodean, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un niñito en consulta que decía, pues mi mamá es esto, y mi papá, pues, él siempre está de vacaciones, dice que es esto, pero yo ni sé, yo quiero ser como mi mamá, ¿no? O sea, hasta cómo interpretan las infancias las figuras que tienen en casa de cuidadoras. Este cuadro a mí me ha facilitado mucho, mucho, mucho el abordaje. A lo mejor aquí se sabe como enredoso, pero se los voy a explicar porque en realidad es muy sencillo y además es muy útil. Este cuadro nos ayuda como a poder entender por qué los solones se tienen que abordar de maneras tan diferentes en cada etapa de desarrollo. Que ahora con toda la cuestión de las neurociencias, más información tenemos para saber que el cerebro se va capacitando a distintas edades en ciertas áreas. Entonces, esto hace muy interesante el desarrollo psicosexual infantil porque vamos a ver que en todo lo que es la primera infancia, pues prácticamente las infancias tienen conceptos vagos, ¿no? Es decir, no tienen conceptos bien ajustados sobre reproducción, o sea, saben decir quién es mi papá, quién es mi mamá, quién es mi tía, pero no saben qué implica ser papá o ser mamá, cómo nace un bebé, no saben cómo se forma el embarazo, o sea, solo saben conceptos vagos, ¿no? Hay un papá y una mamá y bueno, son quienes están a mi cargo, ¿no? Un tío, una tía o mi abuela, etcétera. Las cuestiones de género o sexo genéricas también son vagas, sobre todo en la primera infancia, ¿no? No tienen como muy claros algunos conceptos, no tienen bien claro a qué sexo género pertenecen, que ese es otro gran tabú que tenemos que derrumbar con el tema de la educación sexual infantil, ¿no? Porque también hay esta creencia como de que vamos a ir ofreciendo oye, ¿cuál orientación sexual quieres tener al niños y niñas de 5 años, ¿no? O, oye, si de grande quieres ser transexual, transgénero, cuando sabemos que en esas edades ni siquiera entienden el concepto de su propio sexo género. Entonces, son cuestiones vagas. La parte erótica es vaga porque entienden que les es placentero y entienden cómo quejarse cuando algo les es displacentero, pero no hay una estructura cognitiva suficiente como para cuestiones abstractas, ¿no? Como yo obtengo placer o planear alguna cuestión para obtener placer, ¿no? Más bien es un resultado aleatorio, ¿no? O sea, yo estoy jugando con burbujas y descubro que se siente rico, pero no voy al baño a poner burbujas porque no entiendo como esa secuencia de pensamientos. Y la parte de las vinculaciones afectivas. Entonces, toda la primera infancia son conceptos vagos que no están articulados unos con otros, sino que son como picoteados básicamente de lo que las infancias están interpretando del entorno. Dentro de lo que es la preprimaria o la etapa preescolar, entonces ya empiezan a integrar conceptos unos con otros, pero no todavía hacen esa integración holónica, ¿no? De estos conceptos. Por ejemplo, a lo mejor identifico que mi mamá es la que se embaraza, ¿no? Pero no identifico cómo ni por dónde entran los bebés, nada. Solo identifico que ella se embaraza, ¿no? Que voy a tener un hermano o hermana, pero no tengo idea de cómo. En la primaria, estas asociaciones entre algunos conceptos se hacen un poco más sólidas. Y prácticamente ya después de la primaria, es decir, ya en la adolescencia, ya hay una integración de los solones en donde las infancias, o bueno, las adolescencias ya pueden integrar una consecución de eventos y una correlación conceptual. ¿Cómo asignamos? Porque eso es algo que preocupa mucho, ¿no? Como personal sexológico. Bueno, cuando yo estoy explorando a una infancia, ¿cómo sé que esta conducta a qué olón pertenece? ¿No? Que es algo que de repente preguntan mucho. Oye, cómo sé si, por ejemplo, si está jugando a arrullar un bebé, eso dónde lo evalúo? ¿En vinculación afectiva o lo evalúo en roles de género o lo evalúo en reproducción? ¿Qué área está explorando el niño ahí o la niña? ¿No? Entonces, aquí algo importante es que las infancias son quienes nos marcan la pauta para entender en dónde acomodamos una manifestación sexual o en qué olor lo podemos acomodar. Y es importante saber en qué olor la acomodamos porque a partir de ahí generamos criterios para evaluarla. Entonces tenemos que entender la conducta sexual infantil y para entenderla necesitamos saber qué le significa la infancia. Entonces,
Si yo, por ejemplo, pongo el ejemplo de los bebés porque son conductas que vemos muy repetitivas, ¿no? Sabemos que también las conductas pues van a ir cambiando conforme cambien los contextos, ¿no? Entonces, seguramente las infancias de 10 años pues van a tener otras conductas sexuales diferentes a las que estamos observando hoy o las que hemos observado antes, pero pongo algunas de las que son como muy comunes en nuestra cultura también occidentalizada, ¿no? Entonces, porque de repente nos creemos la única cultura del mundo y bueno, sabemos que también cada cultura tendrá sus propios matices del desarrollo psicosexual. Pero hay algunas cosas que, pues, curiosamente, en las infancias comparten aún en las cuestiones interculturales. Entonces, bueno, ya sé cómo clasificarlo, ¿no? Ya sé que tengo que preguntarle a la infancia, pero entonces, ¿por qué hablamos de manifestaciones esperables? Me gusta a mí más el término esperables que incluso saludables, pero más estos dos términos que el término normal, ¿no? Porque sabemos que el término normal viene de una cuestión estadística, de la campana y toda esta cuestión de bioestadística, que a nosotros nos puede quedar muy claro el tema de la estadística, pero que para la población general normal es igual a no patológico y anormal es igual a patológico y patológico es igual a raro y bueno, vienen toda esta serie de estigmas alrededor de una conducta, ¿no? Entonces, esperada me parece un término muy amigable porque quiere decir que es una manifestación que esperamos que se presente a determinada edad, más que decir que es normal o no es normal y que además sabemos que puede no presentarse y tampoco necesita necesariamente ser algo grave, ¿no? Entonces, ¿qué significa una manifestación esperable? Bueno, primero, que no es necesario enviar a las infancias evaluación por presentarla, ni emitir comentarios que puedan hacer pensar a sus padres, madres, cuidadoras, etcétera, que la infancia tiene un problema, ¿no? No son indicadoras de patologías, enfermedades o problemas de salud y la mayoría pueden comprenderse como expresiones del desarrollo humano integral y aunque numerosas infancias las presenten, no son una regla, ¿no? Algunas las van a presentar, otras no las van a presentar y eso tampoco quiere decir que sean anormales, ¿no? Y aunque no revelan problemas, sí sabemos que cada cuestión de desarrollo psicosexual que observemos es un momento para generar una educación sexual a través de esa conducta, ¿no? Que es algo muy bonito. Es decir, antes había como esta cultura un poco más pasiva en decir, no sé si ustedes lo recordarán, pero esta frase común de no le hables al niño de lo que no te pregunta, ¿no? Hasta que te pregunte, porque si no te lo ha preguntado es que no lo va a entender. Hoy sabemos que hay una estandarización de desarrollo psicosexual y que si la infancia no me está preguntando, o si yo estoy observando la conducta o si yo sé que a esa edad se va a presentar determinada conducta, pues es un momento para generar una oportunidad de educación sexual infantil. No, no necesariamente tengo que esperar este cliché de que hasta que el niño pregunte porque entonces está listo para entender, sino que puedo tocar el tema con conductas de otras infancias que le rodean, con temas familiares, etcétera, ¿no? Y también requieren de una respuesta adulta marcada por comprensión, empatía y respeto. Es decir, esto es como casi algo para tatuarnos, ¿no? O sea, toda expresión tiene que estar marcada desde la empatía y el respeto hacia la infancia como sujetos de derecho, ¿no? Si vamos a emitir un comentario basado en nuestros prejuicios o del que quizá no estamos seguras como profesionistas o del que quizá no sé, vemos que a lo mejor lo digo porque me está impactando a mí lo que estoy viendo, pero a lo mejor para la infancia no le está generando ningún impacto. Bueno, entonces hay que hacer un alto y reflexionar si el comentario que voy a emitir realmente está siendo útil para la infancia, ¿no? Bueno, ustedes no me dejarán mentir, pero tenemos el consultorio repleto de mujeres o varones que recibieron algún mal comentario durante su infancia y que no necesitó ser un abuso sexual propiamente para generar una cuestión de trauma, ¿no? Como no te toques ahí, ya déjate cochina, las niñas no hacen eso, y que generaron una cuestión de anorgasmia, de eyaculación precoz, que bueno, vemos en la consulta de personas adultas y que no se requirió un abuso sexual como tal para generar una cuestión traumática en la infancia, ¿no? Entonces, si la puntualización que yo voy a hacer no va desde la comprensión y la empatía y el respeto, mejor hacer un alto y reflexionar si va a ser pertinente o no hacer ese comentario. Ahora, es importante saber que también esto puede diferir en cuanto a factores sociales, porque de repente también queremos como categorizar todas las infancias como en estas tablas de desarrollo, y si bien el desarrollo neurobiológico sí tiene como una estandarización, el desarrollo sexual va a tener algunas variaciones por el sexo del menor, por una cuestión tanto biológica como cultural, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué.
la percepción que posee respecto a la flexibilidad de los adultos que le rodean en el tema. Es decir, si las infancias son muy sabias, ¿no? Y además, como están en en esta búsqueda de aprendizaje, nos observan todo el tiempo. Entonces son muy perceptivas. Si identifican que no es un contexto adecuado para hacer la pregunta, no la van a hacer. ¿No? Es como una mamá que yo tenía, y me gusta platicar esa anécdota mucho porque es una mamá que una vez estaba en un curso y me decía, oye, es que fíjate que mi hija vio a dos mujeres besándose en el carro, mi hija de 5 años, y me dijo, mira, mami, qué asco, ¿no? Y le decía yo, ¿y tú qué hiciste? Nada, fingí que no la escuchaba, ¿no? Bueno, ese silencio ya habló, ¿no? No vamos a saber si la niña dijo qué asco porque a lo mejor se le hizo que no estaban bien bañadas o que los besos en general le dan asco o sea, la mamá pensó en un prejuicio desde su prejuicio personal de la identidad, la orientación homosexual y tras ese prejuicio asumió el resto y hizo un silencio que ya educó, ¿no? Esa es otra muy importante. Las omisiones y los silencios también generan educación, porque creemos que si no hablo, si no digo, no impacto. Y todo lo que hacemos con las infancias impacta, porque las infancias son quizá las personas más atentas a nuestras conductas, ¿no? Que más incluso que al lenguaje que manejamos muchas veces. Entonces, también el estrés que vive la menor, es decir, infancias que viven en contextos de violencia, pues claro que tiene una cuestión pues, cortisol encendido permanentemente y donde pues la respuesta es la huida, ¿verdad? Es mantenerse a salvo y la parte del desarrollo psicosexual puede verse retrasada o puede verse hecha de lado, ¿no? Que a lo mejor no es que no la tengan, sino que en ese momento es más primordial sobrevivir a una golpiza que evaluar cómo me siento con mi identidad genérica, ¿no? Por ejemplo. Las relaciones entre compañeros y compañeras, es decir, también los contextos escolares, la permisividad en el contexto escolar, que sabemos que en ese tenor nos falta todavía muchísima capacitación, tanto a padres, madres de familia, cuidadoras, personal docente, en que puedan ser contextos hábiles, pues, para que las infancias puedan preguntar. La exposición a medios de comunicación, y que está relacionada, sabemos, con los cuidados familiares y más en el contexto de la pospandemia. Creo que es un contexto muy preocupante porque las cuestiones tecnológicas se volvieron muchas veces las cuidadoras, por decirlo entre comillas, de las infancias, ¿no? Es decir, los tenemos ahí como en naranja mecánica, observando un monitor para que no me molesten, para que no me interrumpan, y sabemos que esto está afectando en el desarrollo psicosexual y psíquico, pues en general. También el cuidado familiar, y el manejo familiar de la sexualidad y las actitudes maternales, paternales o de personas cuidadoras hacia las expresiones sexuales infantiles. No, voy a decir, la verdad es que sabemos que el desarrollo psicosexual es larguísimo y podríamos puntualizar por cada olón y por cada edad y que podemos subdividirlo muchísimo, pero voy a decir algunos de los puntos que generalmente son los más frecuentes en la consulta y que a lo mejor son como los que más a veces generan duda o angustia en las personas cuidadoras, ¿no? Como cómo saber si esa conducta es apropiada, cómo saber a qué edad va a identificar su género, a qué va a identificar su sexo, cómo saber si ya tiene una orientación sexual definida y todas estas preguntas que son sumamente complejas, pero que a veces son la primera consulta que hacen las personas cuidadoras, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas cosas que a mí me gustaría puntualizar. Hay ahorita toda una controversia en tema de el concepto de dimorfismo sexual, ¿no? Y cerebral. ¿Existe, no existe? ¿Nos sirve o no nos sirve? ¿Es social, es biológico? Pero la realidad es que, bueno, es una cuestión compleja, ¿no? Porque el concepto de dimorfismo sexual cerebral y también el concepto de cerebro mosaico no son conceptos excluyentes, sino complementarios. Es decir, claro que evolutivamente ha habido una diferenciación cerebral, pero claro que esta diferenciación cerebral también tiene muchas variantes dentro de la misma, ¿no? Entonces, si bien vamos a encontrar a lo mejor ciertas imágenes cerebrales o cierta actividad neuronal más frecuentemente en algún sexo género, finalmente no es una regla para todas las personas y finalmente también esto se percentila, ¿no? No todas las personas van a tener el mismo nivel. Es decir, yo puedo decir, bueno, a lo mejor yo tengo un hipocampo diferente al del maestro Paco Delfín, diferente al de la maestra Elena Mora, pero en un promedio de tal, ¿no? O en un rango de tal.
en general, ¿no? Entonces, estas cuestiones no son excluyentes, de hecho, nos han sido muy útiles porque también en cuestión de infancias trans nos permitió posicionar a las infancias trans, porque nos dio como una evidencia de decir que esa discordancia sexogenérica con el sexo asignado al nacer es real, ¿no? No es una cuestión inventada, no es una cuestión que se ocurrió de la noche a la mañana, sino que verdaderamente el cerebro tiene identidades con las cuales la infancia se relaciona y que no necesariamente van acorde al sexo asignado al nacer. Entonces, no solo existen estas variaciones cerebrales, sino que también nos permitió establecer que, bueno, el transgenerismo o otras identidades sexogenéricas son reales y realmente se vivencian en una identidad cerebral, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos de por qué el sexo también a veces determina, bueno, puede más bien no determinar, sino a lo mejor modificar un poco el cómo se presentan algunas actitudes. Claro que esto no es un determinismo biológico y puede ser que para quienes tienen infancias en casa, pues ustedes digan, mi hijo, mi hija, o infancias de otras identidades no entran en esta regla, ¿no? Estamos hablando de cuestiones de promedio que podemos observar, pero que van a ir cambiando y que no son la regla para todas las infancias. Sabemos que, por ejemplo, del 0 a 1 año hay altos niveles de testosterona en las infancias con sexo masculino. Más o menos entre 1 y 10 años baja esa testosterona, pero también hay otras sustancias que juegan una función muy similar y que hace que, por ejemplo, podamos ver que en algunas entidades sexogenéricas hay algunas conductas más marcadas que en otras, ¿no? Por ejemplo, en los varones a veces podemos observar más conductas exploratorias y de juego brusco, ¿no? Generalmente en las infancias femeninas observamos más juegos colaborativos, ¿no? Por cuestiones también evolutivas. Finalmente, la colaboración fue en algún momento una herramienta útil entre el sexo género femenino y bueno, son herramientas que se desarrollaron y que dejaron una marca en el cerebro y que seguramente se irán modificando conforme vayamos evolucionando también, ¿no? Pero ahorita son algunas de las cosas que podemos observar. Algo que también se observa, por ejemplo, y que eso también puede modificar las conductas y que nos tiene que tener atentas como personas que trabajamos dentro de esta área, porque hay algunas diferencias que pueden hacer que a veces los niños varones pregunten un poco más que las niñas, aparte del contexto educativo, ¿no? Sabemos que nuestro contexto también varía en torno a cómo educamos cada género, pero sí, por ejemplo, hay algunas cosas que sí son diferentes. Por ejemplo, esta conducta como exploratoria, por ejemplo, eh, tiene también otros procesos. Algunos de estos, por ejemplo, fíjense, prácticamente a los 7 meses, la mayoría de los niños varones pueden saber que su mamá está enfadada. A los 12 meses, ya muchos de ellos desarrollan inmunidad. Y a los 27 meses ya asumen riesgos e incluso incumplen normas a escondidas mucho más que las infancias femeninas, ¿no? No quiere decir que eso también no sea una cuestión que se manipule con el aprendizaje, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hay algunos experimentos interesantes. Este fue un experimento que hicieron un grupo de neurofisiólogos donde ponían un juguete sobre la mesa y entonces metían a infantes y veían que, por ejemplo, a las niñas, cuando les hacían una señal con la mirada, casi la mayoría de las niñas entendían en no repetir la conducta. Pero a los niños o a los varones les tenían que hacer una advertencia con la mirada, luego una advertencia verbal y luego incluso una advertencia física de ir a quitarlos de la mesa, ¿no? Quienes hayan tenido experiencia con trabajo con infancias, sí es frecuente ver este tipo de conductas, ¿no? De repente de un poco de más, que además son reforzadas por un contexto social muchas veces. Otra cuestión también que nos ha permitido observar esto es experimentos en primates, ¿no? Donde, bueno, se utilizaron los primates porque los primates no tienen un contexto de socialización igual al de las personas, al de los seres humanos. Entonces, decían, bueno, este contexto de socialización o en esta falta de contexto socializado en torno al género nos permitía como indagar en algunas conductas, ¿no? Y algo interesante que encontraban es que les daban dos tipos de juguetes, ¿no? Luan Brisandín, neurofisióloga, a lo mejor ya la han leído, ya lo han escuchado, les ponía, lo pone en uno de sus libros esta reflexión, ¿no? Se ponían dos tipos de juguetes, unos juguetes afelpados y otros juguetes con llantitas. Los primates machos tendían a agarrar más el juguete de ruedas, ¿no? Sin que nadie les dijera que era un juguete para machos o varones, pues, o sea, ellos les llamaba la atención lo de ruedas. Y las
primates hembras tendían a jugar con los dos, tanto con los afelpados como con los de ruedas. Esto genera pues cosas bien interesantes, ¿no? Porque primero es la plasticidad del cerebro tan interesante de adaptarse a conductas, o mejor dicho, a moldearse por conductas adaptativas, pero que terminan marcando algunas conductas diferenciadas, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos modelando lo que genéticamente vamos a heredar a la siguiente generación, es algo bastante interesante. Otras, por ejemplo, cosas que también descubrieron es que estos no son determinismos. Por ejemplo, ponían a algunos niños varones a explicar cómo giraba una pelota. ¿Y qué creen? Cuando explicaban esto decían, pues gira así, y te lo explicaban con todo el cuerpo, ¿no? Haciendo ellos el giro. Cuando le decían a las niñas cómo gira una pelota, ellas lo explicaban más verbalmente que con la parte motriz. Pero lo curioso es que cuando a estas niñas durante algunas semanas les enseñaban a explicarlo girando, o sea, la persona que les encargaba de enseñarles les enseñaba a asociar el giro corporal con la explicación, después lo hacían en automático. Que es algo, a lo mejor eso les hace como un experimento burdo, pero a mí me parece algo impresionante, ¿no? O sea, hay una carga de cuestiones que ya trae nuestro cerebro porque evolutivamente las aprendió así, pero a la vez son moldeables. Entonces, esto es sumamente útil porque además, cuando ya veamos otros temas ya más complejos, como el tema de las infancias trans, podemos ver conductas realmente asociadas a una identidad sexogenérica cerebral distinta a la que les dieron al nacer. ¿No? Otras cosas que podemos ver como algunas conductas que también hacen diferente también estas situaciones es que, por ejemplo, los juegos cooperativos son mucho más frecuentes en las niñas y además tienden a ser como mucho más empáticas con otras niñas de su mismo grupo etario, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, que las niñas se turnan 20 veces más que los niños y también que, por ejemplo, tienen probabilidad, es más probable que un niño utilice un juego, un objeto doméstico como equipamiento o armas, es mucho más probable que una niña, ¿no? Estas mamás, por ejemplo, que les dan el sartén para que jueguen también a cocinar, el niño lo agarra y no, o sea, porque son conductas que también se socializan, ¿no? Entonces, hay conductas que, a pesar de que sabemos que el cerebro moral y social entra mucho más adelante, vemos de manera innata en la infancia, ¿no? Lo cual resulta bastante útil también para poder hacer la diferenciación de algunas conductas más adelante. Porque muchas veces también los papás o las mamás tienden a categorizar ciertas conductas y a convertirlas en un determinismo, ¿no? Por ejemplo, un niño que juega la comidita, entonces la secuencia que hacen las personas cuidadoras es, si juega la comida le van a costar cosas de niñas y entonces va a ser una persona con una orientación homosexual y bueno, se hacen ahí unas cosas así enredadas que digo, bueno, pareciera que son bola del futuro con la seguridad que lo afirman, ¿no? Incluso yo, por ejemplo, en el tema de infancias trans acá en Guadalajara, pues me llegan muchísimos diagnósticos de infancias trans que a veces no necesariamente son infancias trans y muchas infancias trans que no son diagnosticadas como infancias trans desde una manera adecuada, ¿no? Es decir, infancias que tienen alguna conducta más genérica que de identidad y que entonces el papá o la mamá asumen que están en una identidad equivocada, ¿no? Desde su perspectiva. Entonces, esto genera como mucha confusión. Algo que también es frecuente es que las niñas, y eso también sabemos que el cerebro femenino en general tiene mayor número en promedio de neuronas espejo, que son las neuronas que hacen empatía. Alguien podría decir, bueno, yo soy varón y soy muy empático. Bueno, es que no es una regla, ¿no? Probablemente es un varón más empático que otros varones, a lo mejor tan empático como algunas niñas, ¿no? Pero sí sabemos que las niñas, por ejemplo, al nacimiento, perdón, a los días de nacimiento, en cuanto pueden empezar a distinguir figuras y observan la cara, mantienen más tiempo la vista en la cara que los niños varones, ¿no? Entonces, son cuestiones que podemos ver. Esta la pongo porque no es, estos son conductas observadas de manera promediada, pero no es un determinismo biológico ni una limitante biológica, ¿no? Son conductas que vamos a observar, pero que no necesariamente tenemos que categorizar o que tienen que limitar el desarrollo infantil. Les pongo esta porque, por ejemplo, yo puedo ser una mujer que a lo mejor en esta cuestión cerebral, pues tiene algunas conductas que socialmente han sido categorizadas como masculinas, pero que soy a lo mejor de las mujeres con más de estas conductas,
pero me topo con algún hombre que tiene conductas muy asumidas como femeninas en nuestro contexto y a lo mejor andamos topando las conductas, pero porque estamos en percentiles diferentes de nuestro propio sexo género, ¿no? Entonces, es solamente una manera de graficar que la variabilidad es enorme, ¿no? O sea, hay promedios de conductas, pero no son determinismos. Sabemos dentro pues de la parte erótica de las primeras etapas de la vida que ya a las infancias les gusta ser acariciadas y sentir un contacto físico amoroso, ¿no? Eso es algo que es parte de la formación erótica. 2 a 3 años, los niños y las niñas, bueno, las infancias en general, comienzan a preguntar explícitamente sobre sexo y descubren que corporalmente no somos iguales. Que también son momentos importantes, ¿no? Porque un error que se comete mucho es decir, los niños tienen pene y las niñas tienen vagina, ¿no? Y bueno, yo no sé ustedes, pero yo no puedo hasta ahorita observarme la vagina yo sola. Entonces, no es una imagen fácilmente identificable y observable y esto genera mucha confusión a veces, ¿no? Es explicarles el término adecuado desde lo que pueden visibilizar porque lo que ven es lo que integran, ¿no? Vulva, pene, etcétera, ¿no? Voy ahorita a hablar de algunos puntos, como les decía, como muy generales en cuestiones sexogenéricas masculinas y femeninas y más adelante puntualizaré algunos puntos específicos con las infancias trans. No quise meter como todo en lo mismo porque creo que el tema de infancias trans merece un espacio particular. Espero que un día podamos tocarlo dentro del desarrollo psicosexual integrado en todas las escuelas, pero ahorita por la deuda que tenemos con la falta de educación, con la falta de respeto a los derechos, creo que sí es un tema que todavía tiene que puntualizarse por separado para explicar muchos matices específicos que tienen que ser contextualizados en el tema de infancias trans e intersexuales, ¿no? Entonces ahorita voy a hablar como de masculino, femenino y más adelante voy a especificar en términos de infancias trans e infancias intersexuales. Entonces, bueno, de los 3 a 5 años ya se descubre la identidad sexogenérica, hay una construcción paulatina, pero prácticamente a los 5 años la mayoría de las infancias ya han logrado identificar a qué sexo o género pertenecen, sobre todo a qué sexo, porque el género lo construyen más adelante, ¿no? Porque sabemos que la parte social, recordemos que todavía no está insertada, entonces durante la etapa preescolar, ellos y ellas se clasifican con lo que observan, ¿no? Entonces yo me categorizo según lo que yo voy observando. Es un experimento que a mí me gusta mucho usar en las capacitaciones para papás, mamás, cuidadores, porque es una dinámica que se llama de las falsas creencias. Y les voy a poner a ustedes a que hagan el experimento en casa. Les voy a plantear el acertijo y ustedes contestan con lo que ustedes creen, ¿no? Si yo estoy en mi casa y llego a la sala y mi perro se esconde detrás del sillón, y luego yo salgo de la sala, pero mientras yo salgo, mi perro se esconde detrás de la tele. Cuando yo regrese, ¿dónde voy a buscar a mi perro? ¿Quién me dice? Yo estoy en mi casa, veo que mi perro se mete atrás del sillón, salgo de la sala, pero mientras yo salgo, mi perro se metió atrás de la tele. ¿Dónde lo voy a buscar yo cuando regrese? Detrás del sillón. Detrás del sillón exactamente, porque ahí lo vi, ¿no? Eso nosotros lo vemos fácil porque somos personas adultas que ya tenemos una mente abstracta y buscamos lo que creemos que es bajo una cierta lógica. Cuando a las infancias les ponemos a hacer este experimento en la etapa preescolar, prácticamente lo que responden es, pues lo va a buscar atrás de la tele, pues ahí se fue, ¿no? Esto lo pongo yo un poco, pareciera que no tiene nada que ver con lo sexual, pero, por ejemplo, esto es bien interesante porque mientras que los adultos inmediatamente entendemos que vamos a buscar detrás del sofá, las infancias de esta etapa no lo entienden así, ¿no? Incluso es bien curioso porque cuando se les pregunta a infancias de 3 años, dicen, pues lo va a buscar detrás de la tele, ahí se fue. Pero si se les pregunta después de los 5 años, ya pueden decir, lo vas a buscar detrás del sillón porque ahí lo dejaste. ¿Sí me entienden? O sea, algo tan pequeñito como este ejemplo de la falsa creencia y la complejidad de la secuencia que se requiere para hacer esto, no la tienen las infancias. Esto lo utilizo mucho para poder explicar
¿por qué no hay que a generar una expectativa adultocentrista? Porque a veces, por ejemplo, ven que la infancia va y se esconde al baño y se lo encuentran o se lo encuentran tocándose los genitales. Y entonces dicen, ah, se fue a esconder de mañosa para ir a tocarse allá. Las infancias no pueden hacer esta secuencia de eventos, ni siquiera tienen capacidad porque no tienen este pensamiento abstracto integrado antes de los 5 años, ¿no? Antes, ustedes hagan este experimento con cualquier, obviamente con imágenes, con cualquier infancia de 3 años y les va a decir que el perro está donde ustedes le dijeron que estaba, no donde la lógica le haría creer si no estuviera ahí, ¿no? Es algo como muy, a mí se me hace como algo bien interesante. Entonces, esto se los pongo porque, por ejemplo, la masturbación, que es un tema, o bueno, ya sabemos que ahora le ponemos otros nombres porque masturbación tenía una connotación, ahí un poco castigadora, pero, o mucho, pero bueno, el tema de tocarse genitales, por ejemplo, lleva esta secuencia, ¿no? La infancia va al baño, observa y toca sus genitales por explorar, pero no puede hacer este proceso a la inversa, ¿no? Como decir, oh, me voy a ir a esconder al baño, a tocarme los genitales, o sea, no puede hacerlo así. ¿No? Entonces, esto también como que baja un poco la ansiedad de dejar de ver perversiones que no existen, ¿no? Incluso una vez me llamaron, por ejemplo, a una escuela, a un kinder, y me dijeron, es que hay un niño súper machista que les quiere ver los calzones a todas las niñas. Y bueno, yo les decía, bueno, ¿qué edad tiene el niño? 4 años. Ah, bueno, pues es que en esa etapa hay que explicarle que es público, que es privado, pero lo está haciendo porque está identificando el sexo género. Es momento para explicarle el respeto, la parte pública, la parte privada, pero no en categorizarlo con una cuestión moral de si lo hace por machismo o no lo hace por machismo, ¿no? Entonces, esto tenemos que ser muy, 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 muy críticas, pues, como personas expertas en el tema, para tampoco encontrar o buscar estas perversiones, patologías, etcétera, malamente llamadas así, pues, donde muchas veces no las han y son parte de un desarrollo psicosexual esperado. Recordemos también que en esta etapa las infancias viven en un universo mágico, o sea, tienen cuestiones imitativas, son animistas, les dan vida a las cosas, son sumamente personas fantasiosas, ¿no? Donde tienen este pensamiento prelógico de, bueno, si Superman usa capa y vuela, pues yo me pongo capa y vuelo, ¿no? Si yo observo cierta conducta y veo que hay una consecución, es un pensamiento prelógico porque yo le encuentro una lógica que realmente no es tan lógica. Ahora, con el tema de juegos sexuales, porque es un tema que a veces preguntan mucho cuando las personas van a consulta, ¿no? Tanto en temas de docencia como en temas familiares. Bueno, sabemos que van a empezar en preescolar los juegos sexuales, pero que también es importante saber cuándo es un juego sexual o cuándo es una conducta que nos puede estar hablando de abuso sexual, ¿no? También por eso es sumamente importante conocer el desarrollo psicosexual. Sabemos que en la etapa preescolar, por ejemplo, las niñas no identifican el orificio vaginal. Entonces, si una niña juega a que otra niña le meta un lápiz, un dedo en el orificio vaginal, no corresponde a un, por ejemplo, a un juego sexual para la etapa de desarrollo, ¿no? Eso quiere decir que lo observaron en algún otro lugar y entonces ahí sí es un foco de atención para nosotros, ¿no? Pero por eso el desarrollo psicosexual es tan padre, porque si yo sé cuál es la conducta que la infancia puede categorizar, entonces sé qué es lo que sale de lo habitual y sé qué es lo que debe darme una bandera roja, ¿no? Para pensar en otra cosa. Entonces, un juego sexual, para empezar, para que yo lo categorice como juego sexual, debe ser libre y voluntario, es decir, aunque parezca como, ay, bueno, pero entre infancias, pues sí. Cuando vemos que hay un juego en el que una infancia está obligando a otra y la otra está sufriendo y hay una cuestión de ahí de sometimiento, aunque no tengan la malicia, digamos, para hacerlo a propósito, con el afán de angustiar a la otra persona, no es un juego esperado para la edad, ¿no? Generalmente los juegos sexuales se dan de manera espontánea y ambas o las tres personas o los infantes que están participando lo están viendo como eso, como un juego, no como una cuestión de violencia. Deben estar en una misma edad cronológica y de desarrollo o edades muy cercanas. Esto es importante porque, por ejemplo, algunos autores hablan de entre 2 y 4 años en etapas escolar, preescolar, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo tengo una niña de 2 años que juega con un niño de 4 años, bueno, todavía es en una edad cronológica cercana, ¿no? Pero si yo tengo, por ejemplo, una niña de 10 años que está jugando un juego sexual con un adolescente de 14 años, bueno, ahí hay un salto cronológico que no, evidentemente no es un juego sexual, ¿no? Hay una cuestión de abuso, aunque ninguno sea mayor de edad, por la cuestión cronológica, no están participando en la misma etapa de desarrollo, ¿no? Si son dos preescolares, bien. Si son dos escolares, bien. Pero si es un preescolar con un adolescente,
Bueno, entonces eso no corresponde a la misma edad cronológica. Eh, Quienes participen no han tenido experiencias sexuales no acordes a su desarrollo. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una infancia que ya observo pornografía, por ejemplo, que ahora es muy común que observen a los 8 años, 7 años pornografía por accidente o porque algún adulto se los mostró, etcétera, y esa infancia le está enseñando pornografía a otra, no entra como un juego sexual, ¿no? Porque entonces ya no es un juego acorde a la edad. Una de las dos personas tuvo una experiencia sexual no acorde a su desarrollo y con esa está queriendo jugar con la otra persona. Entonces no es un juego sexual esperado para la edad. Los juegos sexuales también coinciden con otros juegos, es decir, así como juegan al doctor, como juegan a la casita, juegan a los carritos, juegan a enlodarse, o sea, no es un juego sexual exclusivo, repetitivo y además de una manera obsesiva, ¿no? Si veo que es un juego que se repite constantemente y que además a la infancia le genera ansiedad o que lo hace en ciertos entornos o que lo hace de una manera ya compulsiva, pues entonces no es un juego sexual, ¿no? Si es así como exclusivo, La compulsivo. Gladys Aldana, ¿no? Tampoco. Juan, ¿Cómo, perdón? Por favor, mantengan en silencio sus micrófonos. Ah, Gracias. gracias. Adelante, Blanca. Y otra es que no pidan guardar el secreto, ¿no? Entonces, si una infancia le pide a otra, oye, guarda el secreto, acuérdense de este juego de la falsa creencia que hicimos ahorita en el experimento. ¿Ustedes creen que si no tienen la capacidad de hacer este razonamiento, van a tener la capacidad de identificar a esta edad preescolar qué es un secreto y por qué un niño debe guardarlo? No, ¿no? Si están diciendo guarda el secreto, seguramente es porque es una conducta que observaron de una persona adulta. Entonces, bueno, me voy a ir como muy rápido con esta parte. Algunas cuestiones en preescolar. Es importante puntualizar el nombre correcto de las partes del cuerpo. Vamos a ver que las infancias empiezan a categorizar en grupos de niño o niña o que no se identifican en el grupo de su sexo asignado al nacer. Ya decimos que, bueno, hacia los 5 y 6 años ya generalmente identifican bien esto y la construcción del género va a ser poco a poco un poco más lenta, ¿no? Porque ya va a implicar una cuestión social que va a ser aprendida con más lentitud que el solo identificar partes del cuerpo. Y bueno, hacia los 5 años prácticamente todas las infancias ya logran identificarse. Hay inquietud sobre las diferentes formas de genitales externos que van a estar sobre el tema y el 21% de las infancias van a tener estas conductas, ¿no? Entre el 44 y 80 toca o trata de tocar las mamas de la madre o de otras mujeres, no por una conducta de erotización como de una persona adulta, sino más bien por explorar diferencias. 45% trata de observar a otras personas cuando están desnudas o mientras se desvisten. Algunos tratan de quitar ropa o desnudar personas, muñecos, juguetes, etcétera. Es común que intenten tocar genitales de otros niños o niñas. Llevan a cabo juegos donde representan juegos sociales diferentes al sexo con el cual se identifican, ¿no? A lo mejor yo empiezo a identificar que soy niño, pero me gusta ponerme labial, me gusta ponerme, pintarme las uñas y no necesariamente eso va a determinar todavía una identidad sexogenérica, solamente es una conducta exploratoria. También se interesan en ver imágenes con personas desnudas, por eso es muy importante que si están expuestos a medios de audiovisuales, pues haya una vigilancia real sobre estos medios, ¿no? Porque de repente les sale un anuncio y ellos les da una curiosidad auténtica por la edad y bueno, es cuando se exponen a pornografía, violencia, grooming y otras cosas. Un porcentaje también se desnuda sin razón aparente, o sea, las típicas imágenes que vemos corriendo sin calzones en la casa o que, ay, el hermanito de 2 años ya se quitó otra vez el pantalón, bueno, a esta edad decimos que es normal o es esperado, mejor dicho. Eh, Van a usar indistintamente juguetes y eso también es importante porque aunque pueda haber inclinación por ciertos juguetes, si se les explica en contextos como con más apertura, es probable que aprendan a jugar con juguetes que son asignados hacia ambos sexos, ¿no? O sea, que vayan identificando más bien qué juguete les gusta más que con cuál deben de jugar. Juegan al doctor porque el doctor hemos aprendido que es una conducta socialmente aprendida como exploratoria, pero bien puede ser el doctor, la casita, cualquier conducta que de repente justifique explorarse, ¿no? O encuerarse o ver el cuerpo de la otra persona. Utilizan objetos para colocárselos sobre las mamas, como simulando que ya crecieron. Toman objetos de padres, madres o progenitoras o personas cuidadoras para jugar a ser grandes. Ya se sienten queridos por la familia, ya pueden mantener amistades y usualmente dicen que les gusta alguna amistad porque juega bien, porque juega conmigo, porque me trata bien, ¿no? Alguna vez tenía un taller para prevención de abuso sexual y tenía puros infancias de 5 años
Y me acuerdo que a una de ellas, para hacer justamente el experimento, le digo, oye, ¿quién te gustan, los niños o las niñas? Y me dice, me gustan todos, me gustan niños y niñas. No, hubieran visto la cara del papá, ¿no? O sea, el papá yo que ya se imaginó 20,000 cosas. Y le digo, ¿y por qué te gustan? Porque con los niños juego una cosa y con las niñas juego otra. O sea, el gustar no lo identifican como algo erótico, lo identifican como el gusto de una cuestión agradable de la compañía. Ya pueden diferenciar a final del preescolar ahora sí que a alguien les parece atractivo, incluso ya hay enamoramientos infantiles, ¿no? Pueden presentar desilusión y es real y pueden experimentar pérdidas amorosas y son reales, ¿no? Eso también es muy común que invalidemos las experiencias de las infancias, ¿no? Ay, ¿cómo te duele que no te aceptó la flor? Pues ni que estuvieras casándote o ¿cómo te duele que el niño que te gusta no te haga caso? Pues estás bien chiquita, o sea, esos son conductas de repente invalidantes como personas adultas. Refieren que se quieren casar con su papá, con su mamá, con algún pariente, porque no entienden bien esta cuestión de las roles dentro de la familia. Cambian de novio o novia, presentan celos ya hacia personas que llegan nuevas a la familia, ¿no? Como hermanos, hermanas, porque sienten que les van a quitar el cariño, más que una cuestión como más, es una cuestión un poco más como de quitar la atención más que otra cosa. Pueden confundir, eso también es súper importante, una sanción familiar o regaño con desamor. Eso también es muy importante porque una palabra con un tono subido o desaprobación no la identifican como mi mamá está enojada o enojado, mi papá, o sino la identifican como ya no me quiere, ¿no? No me quieren o no importo o etcétera, ¿no? Pueden enamorarse de sus maestros, maestras, lo cual también es importante porque esto hace que también muchas figuras de autoridad puedan también aprovecharse para temas de abuso. Entonces, a pesar de que es una etapa esperada del desarrollo infantil, que sientan estos enamoramientos como platónicos, bueno, esto hay que también estar al tanto porque puede ser utilizado por personas que puedan generar abuso para acercarse a las infancias, ¿no? Ya expresan inquietudes sobre los besos, ya un porcentaje de las infancias ya se besa, y es esperado también. Muestra interés en también porque el sexo es diferente al que ellos conocen, al propio, pues. Algunos ya se autoerotizan, puede que lo hagan en privado o en público, muchas veces lo van a hacer en público las primeras veces, y un porcentaje también se autoerotiza frotándose, ¿no? Con objetos. Si este comportamiento lo vemos que es de manera compulsiva y que la infancia lo hace en situaciones donde vemos que tiene ansiedad, bueno, no es una manifestación esperada, ¿no? Hay que ver si no está haciendo más bien una manifestación de un componente ansiogénico que a lo mejor no está pudiendo canalizar de otras maneras, ¿no? Entonces, si es compulsivo, le genera angustia, pues no es una manifestación esperada. También pueden encontrar manifestaciones placenteras como cosquillas, sentir bonito, sentir feo. Ya hacen referencia a que los bebés crecen, pero solo, fíjense, solamente un 10%, o sea, muy bajito y la verdad es que muy difícil, mencionan la presencia de la unión de células, ¿no? Y esto también es muy complejo, porque explicar qué es una célula a veces ni las personas adultas lo entienden, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que tenía un niñito en consulta que decía, hablaba como ceseando y me decía, pues es que en la escuela me explicaron que me van a salir gusanos del pene. Bueno, imagínense, ¿no? O sea, evidentemente el concepto de células, pues no, él entendía que los espermatozoides eran gusanos que salían del pene, ¿no? Entonces, esos conceptos no los tienen como bien categorizados, menos los de los óvulos, entonces, pues, estas explicaciones a veces no, pues no van acorde a la edad. Saben que vivieron dentro de alguien, pero no comprende muy bien que alguien más participa. Tienen versiones como muy simples de las relaciones sexuales, ¿no? Creen que la gente une sus cuerpos, se pone uno encima de otro, se duermen juntos, y esa es como la idea. No conocen la presencia del orificio vaginal, pueden asumir que las células se pasan por la boca, ¿no? Cuando les explican que esto de que la semillita y eso, les preguntas dónde, cómo se pasa, no, pues por la boca se la pasaron. Entonces, esas como ideas. Juegan a la familia, juegan a identificar ciertos roles. Y algo que me parece sumamente importante, me pudieran analizar de cómo vamos de tiempo, porque no me quiero extender mucho más, maestro. Bueno, ¿qué te parecen unos 11 minutos? ¿Te alcanzan? Ok, muchas gracias. Sí, está bien. Gracias. Entonces voy a darle un poco más rápido a las siguientes diapos, al fin queda grabado y la idea pues es que pueda quedar grabado para que lo puedan ver con calma y puedan ver cada diapositiva, ¿no? Yo sé que iba a pasar algunas muy rápido, pero como queda en video, pues para que puedan usarlas. Algunas manifestaciones que pueden convertirse en problemáticas. Bueno, no transformar la pauta de desarrollo en un problema por automático. Hay que averiguar de qué se trata el juego, la actividad,
cómo sucede, cuál es el propósito, o sea, qué están intentando encontrar con ese juego, qué le significa a la infancia, cuáles son las necesidades de aprendizaje, cuál curiosidad puede explicar la conducta y educar, ¿no? No implica hacer como que nada sucedió, eso no es educar, no implica tratar de distraer a la infancia para que se le olvide ese tema, o sea, eso tampoco es educar, no implica cambiar ahora sí que de canal, ¿no? Como esas personas que dicen, pajarito, pajarito, y mira, en vez de que se toque que corra una cuadra ahí en la escuela, o sea, eso no es educar sexualmente, y bueno, dar la explicación de la conducta de manera positiva. ¿Cómo categorizar para atenderlo? Si yo veo una conducta que está siendo problemática, por ejemplo, a lo mejor una niña que no identifica bien lo privado y lo público, ¿no? Entonces primero hago una intervención educativa, es decir, mira, hay lugares públicos, hay lugares privados, aquí tú te puedes quitar la ropa en tu cuarto, pero en la escuela no lo puedes hacer. Bueno, si no está entendiendo esta pauta, entonces ya ahora sí se canaliza para su evaluación, ¿no? Porque no mostró un resultado favorable a pesar de haber aplicado intervenciones educativas o parece un síntoma de patología o problema mediano a severo, como puede ser abuso sexual o ansiedad, etcétera, o produce un daño significativo en ese menor o en otras infancias alrededor, ¿no? Es estos cuadros que les menciono, estos manuales de la propuesta del AMSAC, y son muy útiles porque vienen como por cuestiones de docencia. Entonces, ustedes ven qué olón es el que van a explorar, cuál es el tema que están queriendo explorar con ese olón, cuál es la recomendación, cuál es el campo en el que van a explorarlo las infancias, qué aspecto organiza y cuál es la competencia que debe lograrse, ¿no? Entonces, son como algunas muy fáciles para que nos podamos hacer una evaluación cognitiva, afectiva y conductual de esta cuestión. Es decir, cognitiva, cuál es el lugar adecuado, por ejemplo, para cambiarse la ropa. Afectiva, ¿cómo le dirías amablemente a mamá o a papá que te permitan cambiarte en privado? Conductual, si una persona grande te invita a acariciarle una parte privada, me vas a decir o cómo podrías alejarte, ¿no? Entonces son como esferas en las que tenemos que hacer la evaluación. Bien, incluso fichas para que ustedes trabajen, son literalmente manuales de trabajo. Entonces, bueno, hay algunas conductas que también se van a ver en la etapa escolar, hay ya también mucha bibliografía, yo les comparto algunas aquí durante las diapositivas, algunas son de colegas como Leti Flores, que ha hecho un excelente trabajo, así como otras colegas sexólogas, en cuanto a poder hacer bibliografía para que pueda ser como de manera de cuento o manera de juego, todo el trabajo que conocemos también de Susan Peek, de muchos de sus libros para temas de abuso sexual y bueno, muchas otras personas que han contribuido con autorías nuevas para poder explicar esto, ¿no? Vamos viendo que hay una categorización de experiencias, vamos a ir viendo que durante cada etapa hay experiencias dentro de cada olón y que van a ir logrando ciertas metas de aprendizaje en el área sexual y que son acordes a determinado grado de desarrollo cognitivo, ¿no? Me voy a pasar estas que les decía que son un poco más rápidas, que ustedes las van a poder ver con más calma durante su repetición en que me queda para poder despuntualizar por qué básicamente es importante, que a lo mejor ya suena como algo obvio, pero conocer todos estos juegos, todos estos objetivos, todas estas metas. Sabemos que las infancias tienen unas áreas de desarrollo muy específicas que también evaluamos, que es neuromotora o desarrollo motor fino, grueso, cognitivas, afectivas, sociales y del lenguaje, ¿no? Entonces, todas estas áreas, fíjense la importancia del desarrollo psicosexual. El desarrollo del cerebro no tiene un proceso uniforme. Es decir, a mí me puede crecer el dedo y el dedo me va creciendo como esas figuritas que echamos al agua, ¿no? Que van creciendo como así. Pero el cerebro no. El cerebro crece, como han visto la película de Alicia en el País de las Maravillas, que le crece primero una pierna y luego la otra y luego los brazos. Ah, bueno, el cerebro crece algo así, ¿no? Primero crece el área motora y luego crece el área del lenguaje y luego crece otra parte y luego crece un área de asociación. Entonces, hay periodos donde hay mucha actividad cerebral y donde se van a establecer vías para toda la vida. Y ese aprendizaje va a servir para el resto de la vida. No tanto el concepto de si se llama determinada manera o no, sino cómo modulan las emociones, cómo regulan la ansiedad, cómo preguntan sobre un tema de índole sexual. Hay periodos muy específicos, ¿no? 3 y 4 años, 6 y 8 años, 10 y 12 años y 14 y 16. Y coincide con que este desarrollo no sigue una línea uniforme. Por lo tanto, hay muchos momentos que pueden sernos útiles, pero también muchos momentos que podemos estar desperdiciando. Entre más estimulemos nosotros el diálogo, el lenguaje, la regulación emocional, más vías pueden regular las infancias y más caminos quedan
estandarizados para el resto de su vida. Fíjense, por ejemplo, esta qué bonita. Esta es la cantidad de sinapsis que tiene una infancia antes de cumplir los 2 años. Las sinapsis sabemos que son estas conexiones entre una neurona y otra. Fíjense después cómo baja. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos quedamos con menos capacidades? No, que hubo una poda sináptica, es decir, que todos los caminos que no se usaron se descartaron. El cerebro dijo, no lo vas a usar, ya no me sirve. Todo el tiempo tenemos plasticidad neuronal, sí, hasta la vejez, pero hay etapas que no se recupera esa capacidad de plasticidad neuronal. O sea, es sumamente importante. Por eso, si decimos, ay, pero es que ¿por qué mindfulness para las infancias? ¿No? Pues que se enojen y pues ya de grande le enseñaré a regular su enojo. Pues ya desperdiciaste muchas etapas en que pudo ser un camino ya bien estructurado para que de grande pueda ser una persona que regule su enojo. Y además, estos nada más son algunos ejemplos de cómo las áreas no se van desarrollando a la misma edad, por eso las infancias de repente generan algunas preguntas un poco más de lo que observan, luego algunas preguntas un poco más de lo que piensan, luego algunas preguntas un poco más de otros temas. Y fíjense, aquí lo podemos ver, ¿no? Cómo va cambiando el cerebro y cómo hay esta modificación. Entonces, camino que no ejercitamos, camino que el cerebro descarta, ¿no? Fíjense cómo crece el número de sinapsis a los 2 años. O sea, los 2 años son una etapa súper útil para enriquecer y empezamos a enseñar sexualidad a los 12 años, ¿no? A los 12 años decimos cómo hablar de temas de violencia, qué hacer si tu pareja te maltrata, si es que les va bien, y si no, pues nada más que menstruas o que se te va a parar el pene y bueno, ya cómo le puedas ir haciendo, ¿no? Entonces, todo esto, esos son nada más ejemplos. Y por último, quiero hacer esta mención también con la cuestión de infancias trans inter, que ha sido un tema de mucha controversia. Acá en Guadalajara logramos ya que se tocara el tema en un congreso de pediatría, lo cual fue todo un logro porque es un tema que no se hablaba. Pues sí, a la mitad del auditorio se salió a media plática, otras personas se quedaron, pero la verdad es que el tener ya un foro así fue un gran logro porque bueno, ya se está tocando este tema, ¿no? Hay ya estándares muy específicos, hay varios, pero este es alguno de los que de verdad que merecen un tema como aparte porque hay que puntualizar cosas bastante importantes, pero bueno, algunos de estos incluyen lo siguiente. La diversidad género infantil es un aspecto esperado del desarrollo humano en general. La diversidad de género en la infancia no es una patología, no es un desorden de la salud mental, incluso en infancias muy tempranas todavía ni siquiera podemos categorizar. ¿No? Estas falsas ideas de la ideología de género y que andamos convirtiendo identidades y eso, pues ni siquiera podríamos porque ni es nuestro objetivo y además una infancia no va a asumir una identidad a los 3 años, ¿no? O sea, es imposible. La diversidad de expresión de género en la infancia no siempre puede asumir que refleja una identidad transgénero o, como lo llaman algunas literaturas, incongruencia de género, ¿no? O como le llamamos también acá en consulta, incongruencia sexogenérica. La orientación de la salud mental puede ser útil para apoyar adaptaciones positivas con ciertas necesidades específicas y las terapias, ojo, de conversión para la diversidad de género en la infancia, es decir, tratamientos terapéuticos que intenten obligar a las infancias a través de palabras, acciones o ambas para identificarse o comportarse con un género específico, son perjudiciales y repudiamos su uso, ¿no? Entonces, esto contradice, pues, que andamos queriendo convertir infancias a un determinado sexo o género. No, queremos que se respete la identidad que la infancia manifiesta y que además no necesariamente va a ser la misma hasta que se consolide en esta parte de la identidad sexogenérica. Los estándares también enfatizan la importancia de que en la infancia se aplique un enfoque clínico individualizado para la evaluación de género en consonancia con las recomendaciones de diversas directrices. No existen medios confiables para predecir la evolución del género de cada infancia, ¿no? De hecho, lo que se hace es hacer un acompañamiento para que la infancia pueda ir expresando su género, no se le convierte, no se predice, no somos cartas de tarot para predecir esto, ¿no? Entonces, no hay medio para predecir la evolución de género, hay que hacer un acompañamiento respetando su interacción y su experimentación. Hay ya mucha literatura en torno a esto y se recomienda que los profesionales de la salud que realizan un abordaje con infancias de género deben de acceder e integrar información de múltiples fuentes como parte de abordaje. Esas son algunas diapositivas que yo recorté de una presentación que se hizo en este equipo de Consexuando para poder explicar un poco del tema de infancias trans, pero pues es otro tema aparte, ¿no? Que evidentemente falta mucho.
También ya hay otras aportaciones de etapas específicas también, como lo decíamos, 2 años, 7 a 14 años, 22 a 25 años. Y esto es con lo que me gusta cerrar y me gusta mucho ponerla, es un metaanálisis que alguna vez me hizo favor de compartirme el maestro Eduardo Calixto, que ha sido también un colega en esta parte del cerebro, y que bueno, a mí me gusta bastante porque ejemplifica cómo ese es como un análisis de un montón de estudios y de cómo, dependiendo del tipo de violencia que se ejerce sobre la infancia, se modifica la actividad o el tamaño de estructuras cerebrales, ¿no? Entonces, es diferente el impacto de un abuso sexual, de un abuso físico, de una negligencia física, de un abuso emocional, de una negligencia emocional, de un maltrato emocional en general. Entonces, cada tipo de maltrato genera impactos diferentes, ¿no? Yo lo pongo, ojalá puedan buscarlo y leerlo con calma, pero yo lo pongo porque nosotras como personas dentro de esta área podemos estar siendo parte de ese impacto si no abordamos de manera adecuada la sexualidad infantil, ¿no? Tenemos una responsabilidad muy grande porque podemos estar generando revictimizaciones, generando maltratos, porque no solo existe el maltrato físico, sabemos que existe el abuso sexual, sabemos que existe también la invalidación, sabemos que existen muchas formas de maltrato emocional en general. Entonces, podemos estar generando maltratos de otras maneras si no abordamos o omitiendo maltratos dentro de los contextos de las infancias si no conocemos el desarrollo psicosexual infantil, ¿no? Y esto es una responsabilidad que nos corresponde, pues ya no pasarnos la bolita, ¿no? Nos corresponde a personal de sexología, le corresponde a personal docente, le corresponde a personas cuidadoras, o sea, las infancias, creo que más desde esta teoría como más comunitaria, más prehispánica, son responsabilidad de la sociedad en general brindarles un contexto mucho mejor que el que les estamos brindando. Entonces, aquí no es cuestión de que pues no es mi hijo, de que no, yo no soy su maestra, de que pues yo nomás soy su pediatra, pues yo nomás soy la terapeuta de los papás. Cada oportunidad que tengamos de mejorar las condiciones de la atención en salud sexual infantil y los derechos sexuales de las infancias, es una oportunidad para mejorar un pronóstico y un destino de esas infancias que van a convertirse algún día en personas adultas, ¿no? Y que están muchas veces pasándola mal y que no tienen maneras de verbalizarlo, expresarlo o siquiera poder identificar que están sufriendo algún tipo de violencia. Bueno, algunas otras bibliografías, sabemos que hay muchísimas, pero esas son como muy prácticas para cuidadoras, docentes, porque son como preguntas muy específicas, porque de repente nosotros andamos subidos en la gran nube de la ciencia, pero no sabemos aterrizar conceptos, ¿no? Les explicamos que las vainas de mielina y que la mitocondria, pero no sabemos decirle, te va a preguntar esto y contéstale desde aquí, ¿no? Entonces, algunas cosas, también hay otras, por ejemplo, que son pedagógicas, como creo que es Placer y Ternura en la Educación, es otro libro también bueno, que no es específicamente solo sobre sexualidad, sino sobre propuestas educativas pacíficas y de no violencia. Y bueno, también, no lo agregué aquí, pero hay algunos libros de temas de mindfulness para las infancias, que bueno, infancias de, ahora sí que como dice, es un libro que acabo de ver hace poco, ¿no? Infancias de 4 a 80 y tantos años, porque realmente regulación emocional, pues vamos muchas personas en pañales porque la tuvimos hasta apenas hace algunos años, estas estrategias de mindfulness y de bibliografía para esto, ¿no? Entonces, bueno, decirles que acá en Guadalajara estamos en la unidad de medicina sexual, que es una unidad integral, acabamos de cumplir 5 años, y bueno, es una unidad pues que está abierta a las personas, que no es particular, por lo tanto, la población que se tiene en esta unidad pues tiene muchas particularidades y ha permitido atender a poblaciones que a lo mejor habían quedado relegadas por cuestiones económicas, etcétera. Entonces, abrir las puertas, ahí está el doctor Raúl en la unidad, él es el jefe de la unidad y bueno, es una unidad que se ha trabajado acá en Guadalajara y bueno, del grupo Consexuando también, que es pues el grupo de trabajo que tengo y donde podemos también proporcionar, si alguien quiere más información o cualquier otra cosa, pues más herramientas, ¿no? Para poder trabajar en conjunto desde acá. Es todo, maestro, ya me lo traté de ser lo más breve posible. Muchas gracias por permitirme terminar. Muchas gracias por haber estado Gracias. aquí en esta conversación y les esperamos. No se aparezcan nada más porque les dan la clase los Villarroel. Aparézcanse en las conversaciones del colegio para la siguiente. Muchas gracias, buen día y hasta Gracias, pronto. gracias.